El día de hoy está con nosotros Susana Misticone, médico dermatólogo, especialista en dermatología, cosmética y láser, tanto para adultos como para niños. Bienvenida, doctora, qué gusto tenerla acá en Entre Noticias. El gusto es mío y para hablar de un tema tan interesante. Tan importante como es algo que nos preocupa y sobre todo a las mujeres, incluso a los caballeros, pues que de repente, bueno, se te comienza a caer el cabello y hay personas que no lo están asociando al COVID y muchos quizás dicen, wow, no sabía que era por esto y ya me dio COVID, puede ser que sea esta situación que me esté pasando, ¿no? Pues sí, déjenme decirles que esta es una de las consultas, digamos que de moda ahora en dermatología. Y es una consulta un poco aparatosa porque a lo mejor no todo el mundo sabe que después del COVID, y de hecho no solamente con COVID, pero eso puede pasar con cualquier situación de estrés o inclusive después del embarazo, después de cualquier fiebre alta, de una intervención quirúrgica, pues se nos puede caer el cabello. Pero en el caso del COVID ocurre una caída del cabello masiva que se llama efluvio telógeno, y es que esta condición de estrés, no solamente por la enfermedad, sino a veces también anímicamente, que te digan tienes COVID no es nada agradable para nadie, obviamente. Entonces esto puede hacer que cambie el ciclo del pelo y todos los pelos o una gran cantidad se pongan en el ciclo que es de caída del cabello. Entonces empieza a caerse abruptamente el pelo. Y ahí es cuando muchos pacientes, sobre todo mujeres, también los hombres, pero digamos que para los hombres la caída del cabello es algo menos trágico, pero obviamente para una mujer que a veces se puede caer hasta el 60% del pelo posterior al COVID, es algo que es una consulta muy estresante y agobiante, y a veces lloran en el consultorio diciéndonos, me voy a quedar calvo, ¿qué es esto? Aparte, me salvé del COVID y ahora me voy a quedar calvo. Fíjese, eso es importante, doctora, porque fíjese que me gustaría conocer si esto es justamente cuando está el COVID o es una secuela. Es realmente es posterior. Okay. Ocurre entre el segundo al cuarto mes después de haber padecido el COVID. Y no necesariamente tiene que ver con las personas que sufrieron un COVID muy fuerte o que estuvieron en terapia intensiva. Obviamente, en estos casos probablemente la caída de cabello sea peor, pero también en los casos inclusive asintomáticos puede haber posteriormente una caída del cabello. Pero hoy estoy aquí no para alarmarnos y para decirle si usted tuvo COVID, ay Dios mío, ahora me voy a quedar calvo. Pues no, realmente esa caída masiva del cabello se recupera completamente. El paciente luego vuelve a crecerle el cabello. Lógicamente se necesita un tiempo, aproximadamente a veces 6 meses, 1 año. Y además existen, por supuesto, tratamientos que van a ayudar a que el cabello crezca y digamos que parar un poco esa caída tan abrupta que ocurre. Y esto puede también implicar la caída incluso de otro tipo de lugares donde nosotros podamos tener quizás vello, por ejemplo las cejas, las pestañas, todo esto. Bueno, ¿o solamente es el cabello, la parte capilar? Digamos que el 90% o tal vez más de los casos post-COVID son afortunadamente el efluvio telógeno. Realmente hay muchísimos tipos de caída del cabello y más de 100 enfermedades que pueden producir caída del cabello. Para eso está el dermatólogo, que es el médico especialista en pelo, en uña y en la piel, ¿no? Pero en este caso también, como ocurre un estrés muy fuerte, puede desarrollarse otro tipo de alopecia, que es la alopecia areata, se trata totalmente diferente al COVID, ocurre también cuando hay estrés muy fuerte, pasa cuando, por ejemplo, una persona pierde un familiar, una pareja, un hijo, cuando hay, digamos que estrés muy fuerte, puede haber este tipo de alopecia que sí, no solamente puede afectar el cuero cabelludo, sino alguna otra parte del cuerpo, ceja, barba, pelo del resto del cuerpo, y en algunos casos, afortunadamente, lo menos frecuente, que se caiga todo el cabello. No es lo más frecuente que ocurra por COVID, afortunadamente, pero sí pudiera pasar. Exámenes, porque no es común ver quizás a unos jóvenes que se estén quedando calvos, y muchas veces cuando están pasando por que si parciales y cosas como esto también caen en este tipo de estrés. Efectivamente, porque todo estrés puede ocurrir, pero sobre todo en los varones, esas caídas del cabello a partir de los 18 años muchísimas veces tienen que ver con otro tipo de alopecia. La alopecia es la caída del cabello que se llama androgenética, que es la alopecia de los hombres.
Ustedes saben que generalmente los hombres tienden a perder el cabello e irse quedándose calvos. Eso también puede ocurrir en las mujeres, pero en una menor proporción. Ahora, sí sabemos que en los pacientes que sufren de alopecia, dígase androgenética o efluvio telógeno crónico, es decir, caídas del cabello que son como más crónicas, para pacientes que ya sufrían de caída del cabello, les da COVID y tienen una caída mayor, claro. O sea, mucho más severa. Entonces allí entra muy importante el papel del dermatólogo justamente para poner tratamientos, para poder hacer más llevadero este trance. Posteriormente vamos a hablar de los tratamientos, sin embargo vamos a hablar también de cuáles son otras secuelas que puede dejar el COVID, ya que estamos en el ámbito dermatológico, con usted que es la especialista. Claro que sí. El cabello, pero también puede ser las uñas, pueden verse afectados. ¿Qué otras zonas? La piel, ¿queda con algunas lesiones después del COVID, alguna secuela que se haya registrado? Pues sí, después de enfermedades muy severas, sobre todo los pacientes que han estado en terapia intensiva, sí puede haber secuelas en las uñas y estas tender inclusive a caerse, a mancharse. Siempre todo eso se recupera, pero sí puede suceder. Ahora, aunque el COVID como tal puede dar lesiones dermatológicas, las secuelas no suelen ser directamente en la piel, excepto esto de la caída del cabello, a veces la caída de las uñas. Pero una cosa que está pasando muy frecuentemente, y no como una secuela, sino como una consecuencia del tratamiento, es que hemos tenido muchos pacientes con crisis de acné. Ustedes saben que uno de los tratamientos que se utiliza para el COVID son los esteroides, por ejemplo la dexametasona, y a veces hasta es muy mal utilizada y se le coloca a pacientes que a lo mejor no tenían indicación. Pues los esteroides pueden causar acné o reacciones acneiformes. Entonces ese paciente afortunadamente, por ejemplo, se curó ya de COVID, pero viene por un gran acné que se le ha producido en la cara, a veces en el tórax y en la espalda. Y quizás lo pueden asociar a los tapabocas, pero realmente es por este tipo de tratamiento. Sí, el tapabocas sí puede generarnos acné, pero este es un acné más generalizado, que no es solamente en la cara, sino también en el tórax y en la espalda. Y además a veces no solamente reciben esteroides, sino también un bombardeo de vitaminas, entre ellos la vitamina B puede producir acné. Entonces si ponemos esteroides más vitamina, sobre todo vitamina B, pues puede ocurrir este tipo de brote que también tiene tratamiento afortunadamente. Pero si a usted le pasó, ya sabe cuál es la explicación y simplemente vaya al dermatólogo para que le pongamos un tratamiento adecuado. Sí, ya posteriormente vamos a estar hablando acerca de estos tratamientos, pero el diagnóstico, ¿cómo es el proceso del diagnóstico actualmente? Por ejemplo, fíjese que muchas personas que nos han escrito a través de las redes sociales, como @entrenoticiasgb, y usted también puede seguir escribiendo si está ahí en casita, nos está viendo el día de hoy, que, wow, no asociaban esto quizás a lo que era el COVID. Entonces, ¿cómo saber si realmente es porque es otra de las 100 maneras de que se te caiga el cabello o es secuela COVID? Durante la consulta hacemos muchas cosas. Lo primero, obviamente, es, digamos que la anamnesis. Uno le pregunta al paciente qué antecedentes ha tenido y esto. Ya para nosotros es frecuente que el paciente viene muy asustado y me dice, se me está cayendo el pelo, y jamás lo relacionan con el COVID, y nosotros les preguntamos, ¿tuviste COVID? Y se quedan, ay sí, hace 2 meses, hace 3 meses, etcétera, ¿no? Pero en realidad lo más importante es el examen físico que hacemos. El dermatólogo utiliza una técnica que se llama la dermatoscopía, que mediante un aparato que es el dermatoscopio, que es como una especie de microscopio, podemos observar el cuero cabelludo y allí saber o orientarnos acerca del tipo de alopecia que puede tener el paciente. Hay casos más severos en los que no tenemos un diagnóstico preciso y debemos hacer una biopsia de pelo, pero realmente esos son la minoría de los casos. Generalmente con el examen físico exhaustivo que hacemos y ver con el dermatoscopio y el interrogatorio a nuestro paciente, podemos saber cuál es la causa y así, por supuesto, poner un tratamiento adecuado, porque es totalmente diferente el tratamiento, por ejemplo, como te dije, si se tratara de una alopecia areata, así se trata de un efluvio telógeno. Eso, ¿quién lo va a saber? Realmente lo va a saber es el médico, el dermatólogo, y va a poner el tratamiento. Lo cierto es que si usted tiene una caída leve, es normal que se nos caigan hasta 100 cabellos al día. 100 cabellos al día, eso es bastante.
Pero si usted observa que obviamente tuvo COVID y aumentó su caída del cabello, no se alarme. Si es poca, recuerde lo que yo le estoy diciendo, eso se va a arreglar y va a pasar solo. Tiene que simplemente tener un tiempo de espera, unas recomendaciones que yo ahora les voy a dar y no se asuste. Obviamente, si tiene mucha caída, inmediatamente tiene que ir al dermatólogo para recibir tratamiento. Doctora, ¿cuál ha sido el mínimo, o sea, el común denominador, vamos a decirlo de esa forma, de la cantidad de pacientes que han llegado con este problema que se le está cayendo el cabello en tiempo, es decir, post-COVID? ¿Un mes, 2 meses, 3 meses? ¿Cuándo se está comenzando a registrar eso? De 2 a 4 meses es lo más frecuente. Okay. Entre 2, o sea, al mes son muy pocas las personas que ya empiezan a ver una caída leve y después del 4.º mes ya empieza, digamos que a disminuir esta cantidad de cabello que cae. Entre el 2.º y el 4.º mes post-COVID es el momento crucial para caída del cabello. ¿Y es algo totalmente transitorio hasta el momento? Sí, pero como les dije, como suele ser aparatoso, que se te caiga el 60% del pelo, no es realmente algo agradable, menos para una mujer, ni siquiera para un hombre. Entonces, en estos casos, pues acompañamos el tratamiento para que sea menos severo el cuadro. Perfecto. Doctora, en la parte anterior habíamos explicado que existen miles e infinidades de situaciones que pueden propiciar la caída del cabello. En este caso, el COVID es una, y ustedes, a través de su investigación, revisan cuál es el diagnóstico. Ahora, ¿cuáles son esas fases del crecimiento del cabello? Ya después de que nosotros decimos, bueno, ya pasaron los 4 meses, que posiblemente se va a caer el cabello a trozos, entonces ahora, ¿cómo vamos a hacer esa fase para poder recuperarlo? Bueno, no solamente con el COVID, sino las personas, todo el cabello tiene 3 fases. Una fase de crecimiento, que es la fase anágena, que puede durar entre 3 a 7 años, en algunos más años. Es decir, el tiempo en que el cabello está creciendo. Después viene una fase en que el cabello deja de crecer, pero simplemente se mantiene. Queda allí mantenido, que es la fase catágena. Esa fase es variable en las personas, también puede durar desde meses a años. Y después viene la fase anágena, que es la fase en que el cabello se cae. Ese es el ciclo de crecimiento normal del pelo. Cuando hay alteraciones de alguna de estas fases, pues viene obviamente la alopecia. Hay diferentes tipos, como les dije, de alopecia. Puede pasar que en la fase anágena, es decir, cuando el cabello está creciendo por un, digamos, estímulo externo, por ejemplo, las personas que sufren de quimioterapia o que le están poniendo una quimioterapia, en 2 o 3 semanas se cae todo el cabello. Y es simplemente que, aunque todo el cabello estaba creciendo, esa fase cambia a la decaída. Es por lo que les digo, la alopecia debe ser estudiada por el dermatólogo para que sepa exactamente qué está ocurriendo y poner el tratamiento adecuado, y también poder hablarle al paciente sobre sus perspectivas, sobre qué puede esperar, porque hay ciertas caídas del cabello, por ejemplo, como las cicatriciales, en que realmente no hay un tratamiento efectivo. Cuando ya hay una cicatriz en el cuero cabelludo, no vuelve a salir el cabello. Entonces, el paciente pues debe estar claro de este tratamiento. Pero generalmente, en el caso del COVID, que es lo que estamos hablando, luego del 4.º mes, entre el 5º y el 6º, pues afortunadamente vuelve otra vez esta fase de crecimiento. Entonces, allí me gustaría hablar de qué hacer. En el caso de que, oye, se me está cayendo el cabello, tal vez no es algo tan aparatoso, ¿qué debo hacer? Pues mi recomendación es que se laven el cabello y se cepillen el cabello lo más frecuente posible. ¿Qué pasa? Mientras que nos estamos lavando el cabello es el momento como que más vemos pelos que se nos caen, y esto genera angustia. ¿Qué hace inmediatamente la persona que se le está cayendo el cabello? Deja de lavárselo. En vez de lavárselo frecuentemente como lo hacía, no se quiere lavar el cabello porque no quiere ver que el cabello caiga. Realmente esto es contraproducente, porque si el cabello durante esa lavada tenía que caer para poder estimularse y nuevamente crecer el cabello, eso no está ocurriendo, y realmente lo que hacemos es retardar el proceso en que nuevamente el pelo caiga. Entonces, aunque les pueda parecer contradictorio, si se le está cayendo el cabello post el COVID,
cepíllese el cabello todos los días y lávese el cabello lo más frecuente o con la regularidad que usted lo haga, aunque vea que caiga más cabello. Simplemente sepa que ese cabello va a volver a crecer. Es muy raro que un paciente se quede calvo después de un efluvio telógeno, no es para nada frecuente. ¿Qué va a ver usted? Simplemente que las mujeres, cuando nos hacemos una cola, tenemos menos cantidad de cabello que lo que teníamos anteriormente. Y como les digo, si realmente hay una caída muy abrupta o ve mucha cantidad, obviamente debe venir al dermatólogo. Haremos sus estudios y empezaremos tratamientos. Existen afortunadamente tratamientos efectivos para este tipo de caídas, desde empezar con ciertos champús, lociones tópicas, como el minoxidil, medicamentos por vía oral, como el minoxidil oral, existen infiltraciones con medicamentos como el dutasteride, en algunos casos esteroides, y además actualmente también tenemos terapias de luz con diodos de luz, diodos emisores de luz y láseres de baja intensidad que también producen una estimulación en el folículo piloso. Entonces, de acuerdo a su caso, pues el dermatólogo obviamente le pondrá un tratamiento adecuado para tratar de parar esa caída del cabello y recuperar ad integrum ese pelo. Doctora, el Dermapen, que muchas veces lo están utilizando quizás para las entradas, incluso en los caballeros, Sí. que lo hacen comúnmente en la parte estética, ¿eso también funciona quizás para estimular la circulación del cuero cabelludo? Sí puede, e inclusive también el plasma rico en plaquetas para ciertos tipos de caída. ¿Qué pasa? Hay ciertos medicamentos que debemos inyectar en el cuero cabelludo y obviamente que te inyecten en el cuero cabelludo a veces pues no es nada agradable, puede doler. Entonces, dependiendo del medicamento, se hacen bloqueos con anestesia para que el paciente pueda soportar eso, o utilizamos Dermapen, que son una cantidad de agujitas que van entrando al cuero cabelludo y allí colocamos el medicamento para no tener que inyectarlo. También se puede hacer asistido por láser. Tenemos ciertos láseres en los que podemos hacer canales que son totalmente indoloros y luego nosotros poner el medicamento para no tener que inyectarlo y así entrar al cuero cabelludo, o técnicas con infiltraciones superficiales del cuero cabelludo, microneedling, que también estimulan el crecimiento del cabello. Tanto para mujeres como para hombres, ¿no? Sí. Es independiente de eso. Perfecto, doctora. Tenemos aquí a través de @entrenoticiasgb, pero en el Twitter, una pregunta. Aquí es de Roque Juan Peñalver, ahora en Globovisión. Hola, doctora. Saludos desde Tucupido, Guárico. Tengo problemas de caída del cabello por una caspa tan brava que no se quita con nada. ¿Qué me recomienda? Quiero morir como John Bon Jovi, no como Koyak. Ok. Bueno, ambos tenían su encanto, ¿ok? Una melena. Exactamente. Bueno, Koyak era calvo. Lo que pasa es que yo creo que cuando Koyak tú no habías nacido, yo acabo de tirar Bon la Jovi, cédula. sí, it's my life, por lo menos. Realmente, probablemente esta persona esté sufriendo de dermatitis seborreica o de una sebosoriasis, que son enfermedades que pueden producir una caspa, como él dice, que son muy fuertes y que producen también alopecia o caída del cabello. Realmente con tratamiento no te vas a quedar como Koyak, pero sí te recomiendo que vayas al dermatólogo porque vas a necesitar tratamientos probablemente con esteroides tópicos y algunas medicaciones con champú, etcétera, dependiendo del caso. Ah, buenísimo. Bueno, doctora, aquí tenemos algunas dudas también a @entrenoticiasgb y vamos a empezar a leerlas. Y por acá siguen los mensajitos. Ayari Guedes dice: buenos días, por favor indiquen cuáles son las posibles causas de la caída del cabello sin haber estado enferma por COVID. Normalmente se me cae el cabello, pero de un mes para acá es increíble la cantidad de cabello que pierdo. ¿Puede ser hormonal? ¿Qué valores debo revisar? Saludos. Sí. Ciertas patologías hormonales, sobre todo de la tiroides, son las más frecuentes: hipotiroidismo, hipertiroidismo, también problemas con los ovarios, pueden producir caída del cabello. Pero también nos pasa que en esas personas que siempre habían tenido caída del cabello y ahorita tienen más, a veces le preguntamos, ¿tuviste COVID? Y el paciente te dice, no, yo no tuve ningún COVID. Pero cuando revisamos con el dermatoscopio vemos un efluvio telógeno importante y a veces nos ha tocado mandar a hacer una serología y sí, el paciente había tenido
COVID asintomático y ahorita se le está cayendo. Pero sí, no es COVID todo, sino también hay muchas alteraciones hormonales, como les digo, sobre todo la parte de la tiroides. Obviamente nosotros hacemos un estudio exhaustivo de la parte hormonal para ver qué puede estar fallando para poner tratamiento y así mejorar la caída. Tenemos aquí un mensajito de Rosario Cojeda. Tengo caída del cabello severa post-COVID. ¿Qué me recomiendan? Me he aplicado varios tratamientos, hasta plasma, y no mejora. Primero habría que ver cuánto tiempo tienes, ver si verdaderamente es solamente el efluvio telógeno o se ha sumado otra cosa. Como les dije, generalmente cuando el paciente ya sufría de caída del cabello por otra causa, a veces hormonal o por estrés, etcétera, y se viene el COVID, pues esta caída pues puede durar a veces hasta un año. Entonces, lo ideal es que sigas de la mano de tu dermatólogo, que estoy segura de que va a encontrar el tratamiento correcto. A veces pasamos a tratamientos orales, como les dije, por ejemplo, de minoxidil. Lo que pasa es que a veces no está fácil de conseguirlo en Venezuela y que amerita unos meses para que se estabilice el tratamiento. Pero si es por esto, quédate tranquila que no te vas a quedar calvo. Eso sí, consulta con tu dermatólogo para seguir el tratamiento. Maggie Marcano, ¿qué tiempo debe esperarse para vacunarse después de estar enfermo de COVID? Lo que está recomendado es aproximadamente 3 meses para luego del COVID ponerse la vacuna. Perfecto. Y la vacuna no hace que se caiga el cabello, por si acaso. Okay. Porque hay gente que piensa, no, si me pongo la vacuna me voy a enfermar, me va a dar síntomas de COVID, etcétera, se me va a caer el cabello. No, la vacuna no hace caer el cabello. Perfecto. Aquí tenemos a Shornosel Catedrático. Buenos días, tengo 6 meses con alopecia areata y apenas me está saliendo. Traté con un esteroide, pero nada, y es súper costoso. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, allí en la alopecia areata, digamos que existen varios tratamientos, pero los estrellas son los esteroides infiltrados, tópicos. Tenemos otros tratamientos como el láser excimer, tenemos otros tratamientos tópicos como la difenciprona, que son medicamentos que son inmunomoduladores. Pero si ya estás recuperando, ten un poco de paciencia porque eso no es tan rápido. O sea, si a uno se le cae el cabello, no al día siguiente amanece con un pelero luego del tratamiento. Y bueno, paciencia y que son costosos, sí, la gran mayoría de estos tratamientos lamentablemente pues, son costosos. Eso no lo podemos cambiar, ni podemos tapar el sol con un dedo. Totalmente. Aquí Rosario Cojeda dice, aparte de la caída del cabello, siento prurito acuagénico. El prurito acuagénico es que la gente que entra a bañarse, por ejemplo, con agua caliente o agua fría, o a veces con simplemente agua de cualquier temperatura, y siente picazón después de bañarse, que dura unos minutos y a veces hasta necesitan tomarse un antialérgico para bajar ese prurito. Esto realmente no tiene que ver directamente con la alopecia, sino muchas veces es un tipo de urticaria o de alergia. Allí hay que estudiar otro tipo de cosas, a veces infecciones que pueda tener la persona, bacterias en la garganta, en la nariz, parásitos. Eso también debe ser manejado por el dermatólogo y mientras tanto lo que tienes es que tomarte un antialérgico si tienes mucha molestia. Después de bañarte, revisa si es con agua fría o agua caliente, de manera que si es con agua fría, ponte el agua más calentita y si es con agua caliente, póntela un poco más fría. Eso es mi recomendación. Igual que también actualmente hay personas que se están registrando con ciertos rosetones luego de darse ducha, entonces no se entiende. Eso es prurito o urticaria por agua, pues. Por agua. Porque pareciera mentira, pero todos podemos ser alérgicos a algo y se puede ser también alérgico al agua. Y quizás puede ser porque, bueno, por el tratamiento que le pueden hacer al agua que le está afectando al cuerpo. Eso es una condición más de la persona y que tiene que ver con su parte inmunológica y con a veces infecciones, y no tiene directamente nada que ver con el COVID, aunque pudiera también darse. De hecho, durante el COVID pueden darse reacciones urticariformes, como de urticaria, como ronchas que pueden salir. Eso, hay diferentes tipos de lesiones que salen en el COVID. Hasta el 20% de las personas que están sufriendo COVID pueden tener lesiones dermatológicas, por ejemplo, rash, por ejemplo, pueden ser como moretones que salen en las manos y en los pies.
estas lesiones como de urticaria. Y hay veces que vienen a la consulta, no saben ni siquiera que tienen COVID y nosotros le decimos, oye, tienes COVID, hay que hacerte o ponerte el tratamiento o hacerte inmediatamente una PCR para ver si verdaderamente se trata de estos casos. Tenemos aquí otra pregunta, doctora. Uriel Cel dice, buenos días, ¿se me puede tomar minoxidil sin acudir al dermatólogo? No, absolutamente no. Ok, eso es rotundo, No. ya, no hay excusas. Okay. No. ¿Por qué, doctora? Estos tratamientos son delicados. Minoxidil es un medicamento que se utilizó o que se utiliza como hipotensor, como para bajar la tensión. Y las dosis que utilizamos para caída del cabello son dosis mínimas, que deben ser totalmente evaluadas y registradas por el médico. O sea, absolutamente no. Automedicarse no es una buena idea nunca. Nunca. Y en caída del cabello menos. Así que, atención. No vaya a ser que por un pelito después quede sin un pelo de tonto. Exacto. Naturalmente, uno comentó, verrugas en el cuero cabelludo, ¿lo pueden tratar? Gracias. Sí podemos tratar las verrugas. A veces son lunares, a veces son queratosis seborreicas o queratosis actínicas, que son lesiones por el sol, y sí se pueden tratar con cirugía, con láser, con criocirugía, nitrógeno líquido, etcétera. Depende del tipo. Teresam, dice por aquí, Teresa M. Dice, buen día a todo el equipo de Entre Noticias. Tuve COVID en enero y me di cuenta que en abril y mayo mucha caída de cabello tuve y me angustia. Por si se cae es por hipotiroidismo, pero no sé si es normal. Gracias, Génesis. Excelente tema. Las uñas manchadas también, naguará, con un cafecito en mano. Saludos, Teresa. Gracias por estar con nosotros. Bueno, probablemente lo que estábamos hablando, si ella sufre de hipotiroidismo y ya tenía algo de alopecia o de caída del cabello y posteriormente le dio COVID, pues bueno, esto aumenta. Mi recomendación obviamente es que debes tratarte tu parte del hipotiroidismo, eso tiene que estar controlado, más el tratamiento que te vamos a poner de caída del cabello y se va a recuperar ad íntegrum todo tu pelo, no te preocupes. Perfecto. Estamos aclarando algunas de las dudas, me gustaría continuar, pero luego de saber esto, doctora, el protector solar, ¿qué importancia tiene para las personas? Bueno, es importantísimo por varias cosas. Yo siempre les digo a mis pacientes que protegerse del sol es la fuente de la eterna juventud, porque el sol tiene todos sus efectos benéficos, todos, pero también tiene efectos malos. Entre ellos es que nos produce manchas, nos produce arrugas, es decir, nos envejece antes de tiempo y, por supuesto, todos los tipos de cáncer de piel. Pero pareciera cómico, pero casi todas las campañas para que las personas usen protector solar diariamente están enfocados en te vas a arrugar, te vas a manchar, no vas a querer estar manchado y arrugado, que en te va a dar cáncer de piel. Porque cuando uno habla de cáncer de piel, inmediatamente la persona dice, eso no es conmigo, a mí no me va a dar ningún cáncer, así que yo ese problema no lo tengo, porque todos tendemos a creernos invencibles, pero sí sabemos que nos vamos a arrugar y manchar porque el paso del tiempo es inexorable. Exacto. Entonces, debemos utilizar protector solar diariamente desde niños. Recuerden que el 80% de los cánceres de piel tienen que ver directamente con el sol que se tomó durante los primeros 18 años de la vida. Es decir, el mejor regalo que le puedes dar a tu hijo es enseñarlo a usar protector solar diariamente. Doctora, imagínense lo importante. Después de los 18 quiere decir que no es tan bueno tomar el sol. No es bueno nunca tomar sol, pero tampoco quiere decir que uno va a estar metido en una caja negra diariamente y no va a ir nunca a la playa, ni mucho menos no va a tener vida. Pero cuidándose, utilizando protectores solares adecuados. Por supuesto, no es lo mismo utilizar un protector solar de diario, que a lo mejor puede ser un poco con menos protección y puede ser más seco, que cuando vamos a la playa y vamos a estar todo el día, que tenemos que reaplicarnos un protector probablemente más grueso, que tenga mínimo 50 y buena cobertura contra radiación ultravioleta A, y debemos reaplicárnoslos cada hora, cada 2 horas, de acuerdo también al tipo de piel. Exacto, pero aquí también hay una incertidumbre. Entonces, la vitamina D que dicen que es la del sol, ¿qué tan bueno, qué tan cierto es esto? ¿Cómo poder obtenerla quizás en un momento de playa? Me hace falta vitamina D por este encierro de COVID. Entonces, voy a la playa, ¿está bien o está mal? Eso es una pregunta de oro y te agradezco que me la hayas hecho. Realmente, si usted se pone protector solar, igual va a producir vitamina D.
Eso no quiere decir, tome sol sin protector porque si no, no va a tener vitamina D. Eso no es verdad. Fíjense que el sol es capaz de atravesar capas muy profundas. O sea, de hecho, sol no es solamente el sol, sino todas estas luces de aquí que tenemos en el estudio, nuestro celular, nuestra computadora, tiene radiación. Entonces estamos hablando de radiación ultravioleta, no solamente el sol. Y si usted se pone protector solar, no va a dejar de producir vitamina D y tampoco va a dejar de producir endorfinas. A muchas personas le pasa que dicen, mira, yo sin sol caigo en depresión. No puedo, tengo que tomar sol porque eso hace que yo me sienta mejor. Y sí, porque el calor del sol produce endorfinas. De hecho, en países como Noruega, por ejemplo, que casi no ven sol en todo el año, hay muchísima tasa de depresión y de suicidio. En cambio, ustedes saben que los países tropicales como el nuestro, pues tendemos a ser mucho más alegres. Y eso sí tiene que ver con el sol. Pero cuidarse del sol con protector solar no nos exime de esto. Ahora, en esta pandemia sí está recomendado tomar vitamina D, suplementos, sobre todo si usted es una persona que no va o casi no camina al aire libre, etcétera, sino que está más bien encerrado en casa, ahorita que muchos trabajos son en casa y no salimos, pues bueno, no está de más suplementarlo. Perfecto. ¿Los protectores solares de fórmulas magistrales también son buenos? Claro que sí, son buenísimos también. Por supuesto, dependiendo de las fórmulas magistrales, pero nosotros tenemos diferentes casas, así como por ejemplo en la Universidad Central hacen fórmulas magistrales que son excelentes y muchas veces son más económicas. O sea, hay para todos y todos los gustos. Perfecto. Por acá tenemos otras preguntas y ya se las voy a decir. Por acá tenemos... Buenos días, tengo aquí un problema, recomiendo a todos ¿qué les recomienda a todas las personas que se les cae el cabello? Romero, y muchas personas dicen que el romero y que este tipo de quizás de hierbas, que quizás son los tips de la abuelita, que los podemos utilizar para el cabello. ¿Qué tan cierto es estos elementos naturales? Bueno, lo cierto es que no hacen daño, pero tampoco ayudan. No hay evidencias científicas de que esto funcione, sino ya lo mandaríamos nosotros, eso pueden estar por seguro. Exacto, por acá también tenemos, dice Matos Eva María, se me cayó el cabello de un día para el otro por mechones horribles, pero primero fue una cantidad de cabello que apareció en mi almohada y al irme a bañar, como bien usted comentaba anteriormente, pues bueno, aparecían mechones fuertes, no paraba yo de llorar. Pues luego de que me dio COVID, también me sale una cantidad de costras como escamas detrás de las orejas y ahora en la cara se me está hinchando. Mira, probablemente sí, puede ser que sea un efluvio telógeno y por eso se te está cayendo tanto el cabello, las escamas detrás de las orejas o que pueden pasar en las cejas o a los lados de la nariz, generalmente es dermatitis seborreica y suelen ser por estrés. Y realmente mientras uno más se preocupa, porque obviamente si se te está cayendo el cabello a mechones, la gente se estresa, y lamentablemente ese estrés empeora la caída y empeora la dermatitis seborreica y es todo como que un círculo vicioso. Pero yo quiero estar, como les dije hoy aquí, para tranquilizarlos y decirles que en estos casos va a crecer el cabello, no se van a quedar calvos. Obviamente, si tienes una caída tan abrupta, tienes que ir al dermatólogo. Perfecto. Y por acá tenemos otro. Padezco, excelente programa, tengo 40 años, este es Vardevies Strach Richard. Dice, tengo 40 años y padezco la caída de cabello y he aprobado todo. Y empecé con caspa. ¿Empecé con? Con caspa. Ajá. Probablemente al ser un hombre y tener 40 años, sí, probablemente la dermatitis seborreica hace que se caiga un poco más el cabello, pero seguramente debes estar padeciendo de alopecia androgenética, que es la alopecia de los hombres. Existen muchos tratamientos, desde tópicos, por vía oral, inyecciones, inclusive algunos láseres. Ve al dermatólogo, seguro te vamos a poder ayudar. Y después siempre en este tipo de caídas del cabello está el trasplante de cabello. Obviamente es como que el último paso en los casos en que uno sabe que no va a poder mejorar más con simplemente tratamientos tópicos, pero siempre hay salida. Eso de que el pelo solamente lo para el piso, la caída del cabello solamente lo para el piso, no es verdad. Doctora, y las personas, hay una pregunta, las personas que sufren actualmente de muchas espinillas en la cabeza, ¿eso qué será?
Eso es una foliculitis. Existen ciertos tipos de foliculitis muy agresivas que pueden hacer cicatrices en el cuero cabelludo y hacer que no caiga o que no salga más pelo, inclusive hacer lesiones como queloides, como la foliculitis queloidiana. Existen, digamos que otras enfermedades que afortunadamente son poco frecuentes, que sí a juro necesitan tratamiento dermatológico porque son casos un poco más complicados. Ok, doctora, y por último, porque el tiempo ha sido maravilloso y sobre todo todas estas herramientas que nos ha brindado, las dudas, esa angustia, quédense tranquilos que ya la doctora nos ha dado como esa calma, ¿no? Sin embargo, algunas recomendaciones para mantener un cabello fabuloso, sano y saludable, y eso sí, fuera de caída, que no sea normal. Sí, cómo no. Primero, revisen bien, digamos que los champús, acondicionadores que van a utilizar. No todos los cabellos son iguales. Existen personas, igual que la piel, que necesitan lavarse el cabello más frecuente porque tienen un cabello muy grasoso. Existen formulaciones de champú que son especiales para este tipo de cabello. En el caso de las mujeres, tengan mucho cuidado con los tratamientos que suelen hacerse para alisar el cabello, tipo cirugía capilar, queratina. Ese tipo de cosas suelen ser muy agresivos. Si tienen formol, no los utilicen, porque más bien van a hacer que se les caiga el cabello y que se parta y que se dañe. Existen otras formulaciones que no tienen este tipo de formol o de químicos, como por ejemplo tratamientos con células madre de la fruta, por ejemplo de la manzana. Existen otros tratamientos que son hidratantes que ayudan a que no tengas el pelo, digamos que tan rizado, porque todos tendemos a quererlo tener liso, y sean muy cuidadosos con también el especialista, el peluquero, el estilista al que van, porque a veces por ponerse a inventar o pintarse mucho el cabello o hacerse mucha química, el cabello se daña. Sí, entonces, claro. bueno, todo eso forma parte de la salud y también existen protectores solares para el cabello. Mucho sol en el cabello también lo quema. Entonces, bueno, cuídenlo porque realmente es una de nuestras armas de belleza que tenemos, tanto para hombres como por supuesto para las mujeres. El día de hoy nos acompaña nuestro segundo invitado y además el doctor Vladimir Fuenmayor, médico neurólogo, neurofisiólogo, coordinador de la clínica de migraña del Centro Docente La Trinidad. En el Twitter, @doctorcefalea, está con nosotros. Bienvenido, doctor, qué gusto tenerlo por acá. Placer por estar. Es bueno comentar y a todas las personas que nos están escuchando, y es muy fácil escuchar, que las personas después del COVID quedan con ciertas secuelas, quedan con algún tipo de fatiga. Y esa fatiga crónica puede ser consecuencia de esto. Sí, seguro. Desde tiempos inmemorables, antes de la época del COVID, que es lo que está en el tapete, muchos virus, mononucleosis, etcétera, hepatitis, daban fatiga crónica y una fatiga que duraba inclusive 6 meses o más, o cuadros de problemas tiroideos, etcétera. Sin embargo, con el COVID, estamos viendo como un estado post-COVID, donde el paciente tiene un cansancio generalizado, una pérdida de fuerza, una debilidad, una imposibilidad casi de abrir los ojos, le genera mucha debilidad. Y hay que diferenciar, ahí es interesante, fatiga de astenia, que son unos términos que se usan más o menos similares, pero que son diferentes. En la fatiga, el descanso me puede más o menos mejorar mi sensación de debilidad, de cansancio generalizado, etc. En cambio, en la astenia no. En la astenia yo puedo descansar toda una noche, etc. y persiste la sensación. De hecho, lo que más vemos en frecuencia es astenia post-viral o post-COVID, mucha debilidad generalizada, inclusive dolores musculares, en el orden de idea también de que en un 27% el COVID inflama los músculos y produce debilidad en las piernas, brazos, etcétera, inclusive dolores musculares y elevación de algunas enzimas musculares en la sangre, una cosa que se llama miositis. Esa miositis da más debilidad, es un círculo vicioso, da más fatiga y por supuesto más astenia. Hemos visto también con mucha frecuencia, yo lo he visto casi lo veo con mucha frecuencia en la consulta, ese combo donde hay astenia, fatiga y dolor de cabeza, que lo hemos visto más o menos en un estimado, una incidencia entre un 23 y un 30%. Pacientes que han salido del COVID, muchas veces ellos están en lo que llamamos COVID prolongado, donde el virus sigue ahí fastidiando y puede haber la reinfección.
Y esos pacientes tienen como un combo de dolor de cabeza, que puede ser migrañoso o no migrañoso, fatiga, astenia, problemas de sueño, le cuesta iniciar el sueño, le cuesta mantener el sueño, etcétera, etcétera. Y muchos de ellos hacen trastornos ansiosos y también trastornos depresivos. Es como un combo que estamos viendo en pacientes que salieron de COVID de diversas características, por supuesto, COVID leves, moderados, y están cursando con esta sintomatología y tiende sobre todo a la cronicidad. Esa es una cosa que estamos viendo. Claro, y que esto también afecta incluso las actividades, porque quizás es una persona, un jugador de alto rendimiento, una persona que le gusta hacer su actividad física, le cuesta un poco más poder realizar las actividades que quizás antes podía hacer. La fatiga crónica durante el desempeño del día, ¿cómo esto puede afectar también? Hay personas que han dicho que tienen pérdidas de memoria incluso. De hecho es otro de los elementos del coma, es como las papitas del como, ¿no? Los problemas de atención, problemas de concentración y, ¿por qué no? También olvidos sintomáticos sin ser realmente un problema de memoria de tipo deterioro cognitivo. Pero sí hay pacientes que dicen, mira, yo después de que salí de este cuadro, estoy más inatento, me cuesta concentrarme, olvido con más facilidad, sobre todo los hechos más recientes, y por supuesto va a impactar en mis actividades de la vida diaria, definitivamente. De hecho, muchos de estos pacientes van a requerir tratamiento para ese síntoma. De hecho, tratamiento para el síntoma fatiga, tratamiento para el problema de atención. De hecho, muchos pacientes, estamos viendo en la consulta también, hacen un cuadro que hemos denominado, o se ha denominado síndrome deficitario de atención del adulto, que es muy diferente, por supuesto, al del niño, ¿no? Sin embargo, son pacientes con inatención, poca concentración o baja concentración, impersistencia de la atención y trastornos de memoria con olvido, sobre todo, no propiamente memoria, son pacientes que les cuesta almacenar información porque están inatentos. Ergo, si están inatentos no almacenan información, si no almacenan información, los discos duros de memoria no localizan la información de manera adecuada. Y muchos de estos pacientes ameritan tratamiento sintomático para la memoria o para cierto deterioro de olvido, para la atención, porque no para la concentración y evidentemente para la fatiga. Hemos visto también algunos cuadros, porque esto se está presentando como, estos son síntomas evidentemente en el espectro neurológico del COVID. Y hemos visto que el espectro neurológico del COVID abarca todo. Cerebro, médula espinal, los nervios periféricos, los nervios craneales que van en la cara, etcétera. Y hemos visto que muchos de estos pacientes también, estamos viendo mucho en la consulta, y nos hemos puesto como a, sin querer ser muy pretencioso, a hacer como una especie de taxonomía de cómo es el espectro neurológico en pacientes con COVID, que tuvieron COVID. Y hemos visto pacientes que nunca habían tenido un dolor de cabeza en su vida, y comienza a presentar dolor de cabeza persistente como si fuera un migrañoso habitual. O pacientes que eran muy sanos y post-COVID comienzan con dolor en la cara que simula una neuralgia, que es terrible, un dolor espantoso. Quizás uno de los dolores más severos, la neuralgia del trigémino, y son neuralgias muy parecidas a la neuralgia del trigémino, unos dolores espantosos. Y hemos visto otros cuadros, estamos viendo, donde hay molestias en las piernas, dolor en las piernas, hormigueo, quemazón, pinchazos, corrientazos, adormecimiento, entumecimiento, etc. Entonces, estamos como que cada uno en su nicho, estamos como que haciendo una taxonomía, como que clasificando cuál sería la expresión de postviral, en este caso, manifestaciones a nivel del sistema nervioso central y periférico. Doctor, perdón, el tiempo de la posible recuperación de este tipo no es igual que quizás la alopecia, como hablamos anteriormente, que está ocurriendo después del COVID, que quizás en 4 meses ya usted vea resultado de que se pare. Esto es algo que va quizás atado al ADN o como sea el comportamiento de cada uno de los seres. Eso es interesante lo que acabas de preguntar, y eso también está creando como un nuevo fenotipo de expresión de las enfermedades, en este caso del sistema nervioso, neurológicas, que hemos visto que el comportamiento es totalmente diferente. Entonces se están creando como fenotipos de pacientes. Mira, este se ha recuperado tanto tiempo,
este recuperó a cuál tiempo, este no ha recuperado. De hecho, por ejemplo, un síntoma que es muy frecuente, que en algunos casos predice la enfermedad, como es la pérdida de olfato, la famosa hiposmia, anosmia, que en algunas series que se han estudiado más o menos un 53% de pacientes tienen pérdida del olfato y se le diagnostica la enfermedad. Y la pérdida del gusto, que está más o menos alrededor de un 44%, muchas veces predice es la hospitalización del paciente. Entonces, son dos síntomas muy frecuentes. Estamos hablando de 53 y 44 en alguna serie. 44%, y ahí te respondo lo que preguntaba. Tengo pacientes en la consulta que llevan más de 7, 8 meses y no han recuperado totalmente el olfato y el gusto allí sosó más o menos. Okay. O sea que es variable. Uno se lee la serie, hay series que hablan de una recuperación a los 21 días, 3 semanas, etcétera, del olfato, etcétera, pero tengo pacientes que van con su disfunción sintomática meses más allá. Tengo una paciente que tuvimos en estudio, la reevaluamos y está alrededor más o menos de un año ya, y no ha recuperado su función olfatoria. Recordemos que un virus, una de las teorías, él penetra a nivel del epitelio de la nariz, el epitelio nasal, se aloja en una estructura que se llama el bulbo olfatorio y por ahí supuestamente entraría al sistema nervioso central, trae unos receptores que se llaman AC2. El papel de los oxigenantes cerebrales. Hay muchos oxigenantes que quizás son esa receta que nos da la abuela, que si la cúrcuma, que si la pira, que todo eso ayuda, ¿ok? Pero en este tipo de casos, quizás hay que simplemente ir al médico a evaluar y no solamente dejarse llevar por esto, porque hay personas que incluso todavía han perdido hasta incluso la memoria y les ha costado recuperarla, ¿no? Así es. No, definitivamente lo que tú dices es importante. Hay que ir al facultativo, primero para que haga el diagnóstico, si realmente se trata de una infección por SARS-CoV-2, por un COVID, y una vez hecho el diagnóstico, establecer las características de ese COVID en ese paciente, que puede ser, como todos lo sabemos, puede ser un problema leve, como una gripe, pero puede ser una neumonía severa, etcétera, o algo muy complicado. Entonces, en ese orden de ideas, con respecto a esos productos que mencionaste, no hay ninguna evidencia científica soportada por algún estudio, algún paper que reporte que eso funcione. Los oxigenadores tampoco. De hecho, sabemos que uno de los grandes problemas de la infección por COVID es precisamente problemas de circulación cerebral, donde la sangre se pone muy espesa. Hay un problema que llaman protrombótico, donde es que favorece la trombosis, la coagulación. De hecho, los ACV, hemos visto otros cuadros donde el paciente tuvo un COVID en diciembre y en marzo hace un ACV. Entonces, eso está relacionado directamente con la infección, el estatus post-COVID, lo que llaman un COVID prolongado. Pero definitivamente estos productos no hay evidencia científica que soporte su uso y sí hay ciertos medicamentos, vamos a llamarlos alopáticos, de indicación facultativa, que nos pueden ayudar en problemas de atención, en problemas de concentración y, por supuesto, en problemas de memoria. De hecho, tenemos muchos pacientes medicados con productos específicamente para mejorar la memoria, porque ha habido una pérdida notoria de esa facultad. El otro de la moneda pudiera ser esos pacientes que ya venían con un deterioro cognitivo, Alzheimer o no Alzheimer, hacen infección por COVID, es posible que estos pacientes se deterioren mucho más. Un paciente que ya tenía diagnóstico de deterioro cognitivo, tipo Alzheimer o una modalidad no Alzheimer, y adquiere la infección por COVID, es muy probable que la infección lo deteriore un poco más. Como en otras enfermedades, por ejemplo, en esclerosis múltiple, que vemos con cierta frecuencia, es una enfermedad que per se produce fatiga. De hecho, un síntoma predominante y prominente de la enfermedad, la esclerosis múltiple. Si bien es cierto, no se ha demostrado que tenga mayor incidencia de COVID en pacientes con esclerosis, sí se ha visto que aparentemente los tratamientos para esclerosis, que son tratamientos que me bajan un poco las defensas, me inmunosuprimen, favorecerían que la infección sea un poquito más agresiva. Y estos son pacientes que ya tenían astenia o fatiga. Okay. Después del COVID van a quedar con una fatiga por 3, ¿no? Terrible. Okay. Y incluso son pacientes jóvenes que les cuesta... Generalmente pacientes jóvenes con grandes limitaciones
para la ejecución de sus actividades de la vida diaria. Doctor, ¿cómo es el proceso de diagnóstico de estas enfermedades? ¿Cómo podríamos decir un paciente, bueno, llega a su consulta, ahora vamos a diagnosticar a ver en qué punto está usted y cómo va a ser esta consecuencia, cuáles han sido las causas, cómo es ese procedimiento o ese protocolo? Sí, hay como dos vertientes, ¿no? El paciente que llega y se siente y dice, mire doctor, a mí me dio COVID en diciembre, o a mí me dio COVID en marzo, o mira, a mí me dio COVID el 11 de noviembre. Entonces, ya uno sabe que le dio COVID o COVID. Entonces, en ese paciente, con esa premisa, uno trabaja y uno oye el síntoma del paciente. Por supuesto, como siempre en medicina, una historia selectiva, meticulosa, dirigida, orientada a buscar un diagnóstico lo más acertado posible, un diagnóstico clínico. Por eso es que, insisto, todo cuadro de este tipo tiene que ser evaluado por un facultativo independientemente de la especialidad. En este caso, si obedece a síntomas neurológicos, dolor de cabeza, cefalea, pérdida del olfato, del gusto, si bien es cierto lo pueden ver otros especialistas, debilidad en las piernas, dolor muscular, fatiga, astenia, debilidad general, se hace una revisión clínica de manera sistémica, completa, y se hace un diagnóstico presuntivo clínico. En muchos casos van a requerir, vamos a decir, apoyo paraclínico. Probablemente hay que hacer algunos estudios de resonancia magnética para ver si en el cerebro hubo algo circulatorio, vascular, o hay que hacer algún estudio electrofisiológico, por ejemplo, una electromiografía para medir los nervios y los músculos. O algunos casos que yo he visto en la consulta ya, lo que va de esta pandemia en el hospital, en el centro médico, he visto aproximadamente unos 3 casos que se sospechó Guillain-Barré, y lo era, y hubo que hacer, por supuesto, punción lumbar para llegar a un diagnóstico certero y definitivo de Guillain-Barré, ¿no? Doctor, me gustaría también que aclaremos a todo el público que está con nosotros qué significa Guillain-Barré. Sí, el Guillain-Barré es una condición donde los nervios se inflaman, es una polineuritis ascendente, donde la enfermedad comienza como ascendiendo de las piernas, brazos, va subiendo y el paciente, pues, en los casos extremos puede quedar paralizado, no se moviliza. Casos muy severos, los músculos respiratorios pueden flejar, pueden fallar un poco y vamos, la merita intubación en un paciente que ya había tenido COVID. Entonces se suma el hambre con las ganas de comer, pues hay una serie multifactorial y plurietiológica donde la presencia del Guillain-Barré, que probablemente fue detonado por el mismo virus, la presencia del uso de tratamientos para ese Guillain-Barré, esteroides, inmunoglobulinas, inmunosupresivas, hace que el curso de la enfermedad COVID sea quizás un poquito más agresivo, más acelerado. Lo que le quiero decir que definitivamente el espectro diagnóstico, primero un abordaje clínico, una historia, insisto, meticulosa, selectiva, dirigida, orientada a hacer el diagnóstico y si es necesario algunos estudios de tipo paraclínico para ver alguna lesión, si hubo un ACV, una tomografía, si hubo una resonancia, si hubo alguna manifestación en médula, unos estudios especiales de potenciales evocados. O sea, existe todo un arsenal, gracias a Dios, de metodología diagnóstica para tratar de llegar a un diagnóstico final lo más acertado posible. Aquí tenemos algunas dudas, doctor. En primera vamos a leer a Egle Carrillo. Interesante tema. A mí me da mucha ansiedad, no logro conciliar el sueño, me despierto a las 3 de la mañana y no puedo dormir más. Sería interesante hablar sobre este tipo de secuelas. Feliz día. Feliz día para ti. Sí, definitivamente hemos visto que la infección por COVID definitivamente va a alterar la arquitectura del sueño en muchos pacientes. El sueño es un fenómeno, uno cree que dormir es simplemente cerrar los ojos y quedarse. El sueño es otro mundo, es otra fisiología, otro funcionamiento, otras sustancias químicas, otra bioquímica, una serie de funciones interesantes. Y a grosso modo el sueño tiene que tener cantidad y tiene que tener calidad. De hecho, el sueño tiene unas fases cuantitativas y unas fases cualitativas, sueño REM, no REM, etc. Pero a grosso modo este virus, o las enfermedades parecidas a este virus, alteran, fracturan la arquitectura del sueño y son pacientes que van a sufrir de problemas de iniciación del sueño, lo que sería un insomnio, ¿verdad? O un problema de mantenimiento. Me duermo a las 10, pero ya a las 12:30, a la 1, tengo los ojos pelados. Es un trastorno de mantenimiento del sueño. O
también puedo tener un problema de alteración del ciclo vigilia-sueño. De día duermo o me da sueño de día, estoy fatigado, tengo astenia, lo que estábamos hablando hace unos minutos, y de noche no puedo dormir. Tiene una inversión del ritmo del ciclo vigilia-sueño. Y un cuarto estatus sería pacientes que tienen parasomnias. Parasomnias son fenómenos asociados al sueño. Me acuesto a dormir, se me mueve un brazo, me brinco una pierna, hablo, quizá los fenómenos de apnea a veces también entran aquí, apneas obstructivas, etcétera. Pero la parasomnia también es un fenómeno que hemos visto que se exacerba un poco en pacientes que han tenido infección por COVID. Estos pacientes definitivamente que tienen unos trastornos de iniciación, mantenimiento, trastornos del ciclo vigilia-sueño o tienen parasomnia, necesitan ser medicados. Yo no diría que va a ser de una manera definitiva y para toda la vida, pero hay que ayudarlos a que induzcan sueño y que tengan un sueño más o menos de calidad. Ahí insisto mucho en evitar el abuso de hipnóticos. Da un poquito al prazolam para decir me duermo, da un poquito de aquello para decir me duermo, no. Recuerden que esas drogas que no son ni siquiera hipnóticos, son ansiolíticos, es para la ansiedad. Ahora, de manera secundaria, si a mí me baja mi ansiedad, es posible que duerma. Pero habría que usar más bien drogas hipnóticas, que por definición son drogas que me inducen Y sueño. además también que estén medicadas. Es importante no Así es. automedicarnos. Insistir en eso, Exacto. siempre facultativo. ¿sí? Perfecto. Aquí también, pequeños Regan, son muchas las secuelas que dejan, en mi caso, taquicardias, dolor de pecho, en ocasiones me falta el aire, cansancio, fatiga, dolor constante de las articulaciones, como bien usted lo comentaba anteriormente al principio de la entrevista, y cabe destacar que el cardiólogo me recetó Concor y no la he podido dejar. No ha podido dejar el medicamento. El medicamento. Es posible que lo tenga que usar por un buen tiempo, no me atrevo a decir que sea había que ver si ese COVID le dejó alguna lesión estructural en su corazón. Sabemos que este no es el área propiamente mía, pero sabemos que el COVID puede dar problemas en el pericardio, que es la membrana que recubre al corazón, pericarditis, miocarditis, etcétera. Y en muchos casos hemos visto que deja lesiones estructurales en el corazón que van a meritar tratamiento Doctor, por cierto tiempo. Tenemos también una pregunta por Twitter, es Guillermo Francés, dice, buenos días, a mi hija le dio COVID y a partir de allí empezó a convulsionar. ¿Qué hay que hacer en este tipo de casos? Esa pregunta es extremadamente importante. En algunas series, y las series nuestras, que no son muchas, tenemos una casuística tan elevada, la incidencia de ataques epilépticos, de convulsiones, epilepsias convulsivas o no convulsivas, más o menos raya el 1%, no es tan elevado. En alguna serie, pues, cuando existió el coronavirus MERS, quizás 8 o 9%, pero hemos visto que en algunos casos, después o post-infección o durante la infección del virus, se produce un proceso que nosotros pensamos que es una inflamación del cerebro, una encefalitis, que a la larga lleva a activar algunos focos. Hay teorías que dicen que ya el foco existía. Hay teorías que dicen, escuelas que dicen que ya el foco epiléptico existía y simplemente este virus, que es un virus con alta afinidad por el sistema nervioso central, lo que hizo fue penetrar y activar ese foco y se disparó la crisis epiléptica. Estos pacientes van a requerir tratamiento antiepiléptico por un buen tiempo y hay que estudiarlos igual. Que se hizo estudio de imágenes, su resonancia, sus electros periódicos, y va a requerir un tratamiento. Quizá la pregunta que hace el señor es, mi hija va a ser epiléptica. Hay que seguir evaluándola. Hay que seguir de manera continuada. Tenemos otro mensajito por Twitter y dice lo siguiente, Valeria, tengo casi todas esas secuelas, me dio COVID en julio y el olfato no está totalmente recuperado, tengo caída del cabello, siento pinchazos en el cuerpo y olvido las cosas. O sea, ella tiene los dos temas del día de hoy. Valeria está pleomórfica, tiene casi muchos de los síntomas que hemos hablado Sí. hoy y yo pienso que necesita evaluar y necesita ser medicada. Exactamente. Y aquí tenemos otro por el Instagram, dice, de Teresa Food, falta de memoria, tengo después del COVID, tengo una mente muy activa al moverme rápidamente en diversos temas. Se me causa a veces que se me olviden un poco más las cosas, posiblemente esté disminuyendo el poder de concentración. Deseo que esto no sea permanente, qué desagradable fue este virus. En este tipo de cosas, ¿cuáles recomendaciones le puede dar? Necesita ser reevaluada, exactamente, se trata de un problema de atención, de déficit continuado de atención, o es un problema de olvido sintomático, quizás evaluar algunos estudios paraclínicos y
creo que esta paciente debería ser medicada también. Totalmente. Los síntomas, doctor, cuando se comienza, ¿cuáles son los síntomas? Porque quizás es que hay veces que dice, ay, a mí se me olvidan las cosas, o soy distraído, o quizás de atención un poco dispersa, vamos a decirlo de esa forma. Sin embargo, ya cuando hay algún tipo de síntomas que nosotros podemos entender que, bueno, qué es lo que me está mostrando luego de secuela del COVID, que, bueno, sí, esta fatiga no es porque simplemente estoy cansado o estoy agotado, sino que ya realmente es un proceso que estoy viviendo y tengo que evaluarme. Sí, sobre todo cuando hay impacto en mis actividades de la vida diaria o me limitan mi actividad cotidiana, tanto familiar, conyugal, personal, económica, laboral, ese impacto en la calidad de vida definitivamente por estos síntomas quizá va a ser la principal causa que me obliga a consultar. Si yo tengo un olvido sintomático donde realmente noto que hay una disnesia, un problema para recordar cosas recientes y estoy muy disperso, me vuelvo repetitivo, etcétera, o me confundo un poco, me desoriento con facilidad, es muy probable que requiera atención médica y por supuesto y por ende también tratamiento. Hay un par de síntomas que también no los había mencionado hoy, pero se asocia mucho al combo que había mencionado al principio. Uno, los vértigos. La gente llama mareo, me siento raro, me siento que me muevo, me siento inestable, siento que fluctúo, siento que pendulo, siento que oscilo. Y el vértigo lo hemos visto más o menos un 16-17% en pacientes que están cursando o que salieron de COVID. Un síntoma prominente, y es confundido, ¿no? Que si es el laberinto, que el oído, que yo no sé qué cosa, es un vértigo post-COVID y requiere ser evaluado y requiere ser... Y lo otro que con cierta frecuencia vemos también son manifestaciones neuroconductuales tipo trastornos ansiosos depresivos. Generalmente el paciente que post-COVID, con estatus post-COVID, que está cursando con trastorno ansioso depresivo, es muy probable que tenga también problemas de sueño. Ese combo, ansiedad, depresión, nerviosismo, angustia, trastornos de sueño, palpitaciones, me falta el aire, etcétera. Desorientación en muchas oportunidades. Así es, eso puede ser todo síntomas atribuible a estado post-COVID, seguro que sí. Y lo primero que debe hacer la persona, recomendaciones. Definitivamente tiene que acudir a un facultativo que la puede evaluar, una historia meticulosa, siempre lo he dicho, selectiva, dirigida y orientada, y tratar de llegar a un diagnóstico presuntivo lo más acertado posible, y si requiere una metodología diagnóstica adicional, pues llevarla a cabo. Pues.